Reciban nuestro saludo al iniciar la actividad número 6 de Clínica 3, en la que abordaremos y orientaremos el estudio de la hipertensión arterial y la insuficiencia cardíaca. La primera representa la enfermedad crónica más frecuente de las muchas que afectan a la humanidad, y la segunda constituye un grave problema de salud pública y el único trastorno cardiovascular frecuente cuya incidencia y prevalencia van en aumento. El impacto de la hipertensión arterial radica en que está asociada a las principales causas de mortalidad en el mundo: el infarto agudo del miocardio, la enfermedad cerebrovascular, la insuficiencia cardíaca congestiva y la insuficiencia renal crónica, siendo al mismo tiempo su factor de riesgo modificable más importante. Mientras mayores sean las cifras de presión arterial, más elevadas son las tasas de morbilidad y letalidad asociadas. Al concluir la actividad orientadora, serán capaces de vincular los contenidos semiológicos, sociomédicos y morfofisiopatológicos con la hipertensión arterial y la insuficiencia cardíaca, reconocer la importancia de la pesquisa activa de la hipertensión arterial con el objetivo de prevenir y diagnosticar oportunamente algunas enfermedades crónicas de mal pronóstico, describir el cuadro clínico, la evolución, el pronóstico y las complicaciones de la hipertensión arterial y la insuficiencia cardíaca, seleccionar las evidencias diagnósticas útiles para el diagnóstico de la hipertensión arterial y la insuficiencia cardíaca, y seleccionar la conducta terapéutica correcta en cada paciente portador de hipertensión arterial y de insuficiencia cardíaca. Seguramente, durante tu práctica docente, en momentos anteriores, has estado en contacto con pacientes que consultan por cifras elevadas de tensión arterial, pero el médico de asistencia habrá realizado algunas mediciones, un interrogatorio exhaustivo y un examen físico para determinar si realmente se trata de hipertensión arterial y cuál es el grado de esta. No se trata de un diagnóstico de una primera medición. La hipertensión arterial es la enfermedad que se produce cuando las cifras de tensión arterial medida en 3 o más ocasiones en condiciones apropiadas y con intervalos de 3 a 7 días entre cada medición se encuentran por encima de 140 milímetros de mercurio la sistólica y de 90 milímetros de mercurio la diastólica. Los requisitos para una medición e interpretación adecuada de la presión arterial los debes revisar en tu libro de texto. La hipertensión arterial constituye un serio problema de salud pública en todo el mundo. Los datos epidemiológicos se basan sobre todo en la hipertensión arterial esencial por ser la más frecuente. En relación con su prevalencia, se estima que entre el 20% y el 30% de la población mayor de 18 años de edad presenta cifras consideradas como hipertensión. Datos que varían entre una región y otra en dependencia de particularidades genéticas y ambientales. La incidencia anual es difícil de calcular por ser esta una enfermedad que en sus inicios cursa silentemente. En relación con la tasa de mortalidad que ocasiona, basta decir que ella representa el factor de riesgo principal para las causas de muertes más frecuentes, como son el infarto agudo del miocardio, la enfermedad cerebrovascular, la insuficiencia renal crónica y la insuficiencia cardíaca. Es su factor común denominador, de ahí la importancia del diagnóstico temprano y la pesquisa de ella en la población, la cual en ocasiones consulta por una de sus complicaciones después de años de hipertensión arterial silente. Según el conocimiento o no que se tenga de su etiología, la hipertensión arterial se clasifica en hipertensión arterial esencial, primaria o idiopática, que representa entre el 85 al 95% de los casos, en dependencia del contexto asistencial donde se trate al paciente, e hipertensión arterial secundaria o sintomática, cuya prevalencia oscila entre el 1 al 15%, y entre sus principales causas están
enfermedades renales como la glomerulonefritis aguda o crónica, el riñón poliquístico y la estenosis de la arteria renal, entre otras. Enfermedades endocrinas como el síndrome de Cushing y la enfermedad de Crohn, y el feocromocitoma entre las más frecuentes. Entre las de causa vascular se encuentran la coartación de la aorta y la arteriosclerosis de la aorta, y dentro de otras causas la tirotoxicosis, el síndrome carcinoide, entre otras. En relación con su patogenia, existen diversos factores que tienen relación con el origen de la enfermedad, entre los que están la edad, el sexo, la raza, la herencia, la obesidad, las dietas ricas en sodio, el déficit o exceso en la gestión de algunos oligoelementos y los factores psicológicos. La manera en que cada uno de ellos influyen en la génesis de la enfermedad debes revisarlo en tu libro de texto. Como se expresó anteriormente, en el orden general, en cerca del 95% de los pacientes hipertensos no se conoce la causa de la enfermedad y su origen se explica a través de la intervención de múltiples factores, entre los que se señalan las alteraciones hemodinámicas que afectan al gasto cardíaco y la resistencia vascular periférica, la hiperreactividad del sistema nervioso simpático, el defecto renal para la excreción de sodio, las alteraciones del metabolismo del calcio, el mecanismo de la renina-angiotensina-aldosterona, el sistema de las prostaglandinas y cinina-calicreína, la disfunción endotelial y la insulinoresistencia. Debes recordar estos aspectos estudiados durante la asignatura Clínica 1 y profundizar en tu libro de texto sobre el papel que cada uno de estos factores desempeñan en la fisiopatología de la hipertensión arterial. Una vez establecida la hipertensión arterial, los cambios anatomopatológicos que ocurren en los siguientes órganos diana son los siguientes. A nivel del corazón aparece hipertrofia a expensas del ventrículo izquierdo y se debe a hipertrofia de los miocitos y a fibrosis intersticial por colágeno. En el cerebro, en el que las principales alteraciones son los infartos lacunares por oclusión de arterias perforantes y las hemorragias intraparenquimatosas por ruptura de aneurismas de Charcot-Bouchard. En los riñones, la nefroangiosclerosis es el cambio anatomopatológico más frecuente, y a nivel de los vasos arteriales se observa arteriosclerosis, aneurismas y necrosis quística de las paredes vasculares. Observa las imágenes de las alteraciones anatomopatológicas en estos órganos que te mostramos en la pantalla. La hipertensión arterial es una enfermedad con sintomatología inespecífica y están en relación con el tipo de hipertensión y con el estadio de la misma. El síntoma más común por el que consultan los pacientes es la cefalea, que se caracteriza por ser preferentemente matinal, con localización suboccipital, frontal u orbitaria. Otros síntomas acompañantes son las palpitaciones, la visión en candelillas, el vértigo y el zumbido de oídos. Al realizar la anamnesis precisarás historia familiar de tensión arterial elevada o de enfermedades cardiovasculares, historia del paciente sobre enfermedades cardiovasculares, renales, cerebrovasculares o diabetes mellitus, el tiempo de duración de la hipertensión y las cifras que ha alcanzado, los resultados y efectos secundarios de los medicamentos que han sido utilizados, historia de cómo se ha comportado su peso corporal, si realiza ejercicios físicos, la cantidad de sal, grasa y alcohol que ingiere, los síntomas que sugieren hipertensión secundaria, los factores psicosociales y ambientales y otros factores de riesgo cardiovasculares como son las dislipidemias, el hábito de fumar, la obesidad y la intolerancia a los carbohidratos, entre otros. Al examinar al paciente con hipertensión arterial, puedes hallar un examen físico normal,
pero debes ser exhaustivo en tu examen buscando alteraciones en los órganos diana. 3 mediciones de la tensión arterial en la forma ya señalada confirman el diagnóstico de esta entidad. Además, debes realizar el siguiente examen físico: calcular el índice de masa corporal y, según sus resultados, clasificarlo en sobrepeso cuando el intervalo se encuentra entre 25 y 29,9, obeso el intervalo entre 30 y 39,9 y obesidad mórbida cuando el intervalo es de 40 o más. Realizar el examen del fondo de ojo para buscar retinopatía, la que puede ser en 4 grados según las lesiones existentes. Debes revisar estas en tu libro de texto y familiarizarte durante la práctica docente con la realización de este proceder. El examen del abdomen buscando soplos, aumento de los riñones, tumores y dilataciones de la aorta. En el examen del cuello buscarás soplos carotídeos, venas dilatadas y aumento del tiroides. En el examen del corazón precisarás la frecuencia cardíaca, el aumento del tamaño del mismo, la presencia de soplos y las arritmias. En el examen de las extremidades precisarás la disminución o la ausencia de pulsos arteriales, periféricos, soplos y edema. Y, muy importante, el examen neurológico completo. El diagnóstico de hipertensión arterial es básicamente clínico, siguiendo las orientaciones para establecer el diagnóstico positivo que ya conoces desde Clínica 1. Una vez diagnosticado, debes identificar los factores de riesgo cardiovascular que el mismo tiene, además de estimar el grado de lesión de órganos diana, descartar causas de hipertensión arterial secundaria y estadiar al paciente. Además, se utilizarán exámenes diagnósticos que identifican lesión en órganos diana o contribuyen a esclarecer la etiología, entre los que se encuentran el hemograma, la glicemia, la microalbuminuria del sedimento urinario, el ionograma, la determinación de HDL y LDL, colesterol y triglicéridos plasmáticos, la indicación de urea y ácido úrico, la dosificación de creatinina, el filtrado glomerular y, entre los imagenológicos, el telecardiograma y el ecocardiograma. Y recuerda que hay un examen muy específico de este sistema y que tiene una gran importancia, que es el electrocardiograma. Para identificar las causas de hipertensión curable se utilizan los siguientes estudios: el ultrasonido renal y la biopsia renal en pacientes con sospecha de nefropatía, el renograma isotópico, el ecodoppler, la angiotat, la angioresonancia magnética y la ortografía ante sospecha de causa renovascular, la determinación de ácido vanililmandélico y catecolaminas en orina y plasma, el ultrasonido y la tomografía axial computarizada de suprarrenales en caso de sospecharse feocomocitoma, la actividad de renina y aldosterona en plasma, tomografía axial computarizada de suprarrenal en pacientes con sospecha de hiperaldosteronismo primario o enfermedad de Kohn. Atendiendo a los valores de la tensión arterial, se recomienda la siguiente clasificación: presión arterial óptima cuando la sistólica es menor de 120 milímetros de mercurio y la diastólica menor de 80 milímetros de mercurio. La presión anormal si la sistólica está entre 121 y 130 milímetros de mercurio y la diastólica entre 81 y 85 milímetros de mercurio. La normal alta cuando la sistólica se encuentra entre 131 y 139 milímetros de mercurio y la diastólica entre 85 y 89 milímetros de mercurio. Se considera hipertensión estadio 1 o ligera cuando la sistólica está entre 140 y 159 milímetros de mercurio y la diastólica entre 90 y 99 milímetros de mercurio.
cuando la sistólica está entre 160 y 179 milímetros de mercurio y la diastólica entre 100 y 109 milímetros de mercurio, se considera hipertensión estadio 2 o moderada. La hipertensión estadio 3 o severa es cuando la sistólica se encuentra entre 180 y 209 milímetros de mercurio y la diastólica entre 110 y 119 milímetros de mercurio. Se considera hipertensión estadio 4 o muy severa cuando la sistólica es superior a 210 milímetros de mercurio y la diastólica superior a 120 milímetros de mercurio. Cuando las cifras de presión sistólica y diastólica caen en diferentes categorías, la más elevada es la que se toma para asignar al paciente a una u otra categoría. En dependencia de la tensión arterial que se encuentre elevada, la enfermedad se clasifica en hipertensión arterial sistólica aislada, hipertensión arterial diastólica aislada e hipertensión arterial sistodiastólica. Teniendo en cuenta la repercusión en órganos diana, la hipertensión arterial se clasifica en fase 1 cuando no hay síntomas ni signos de repercusión orgánica, fase 2 cuando hay hipertrofia del ventrículo izquierdo y o estrechamiento arteriolar en el fondo de ojo, y fase 3 si se encuentra lesión de órgano diana como corazón, cerebro, riñón y vasos arteriales, expresados en infarto agudo del miocardio, enfermedad cerebrovascular, insuficiencia renal crónica y enfermedad arterial oclusiva. Todos estos elementos contribuyen a diferentes clasificaciones y son de inestimable valor para el médico, pues te permitirán tomar una conducta terapéutica adecuada, prever el pronóstico y además valorar las complicaciones que presenta el paciente con hipertensión arterial. Existen factores cuya presencia indican un peor pronóstico y una mayor probabilidad de sufrir complicaciones, además de permitir clasificar a los pacientes en los grupos A, B y C. Entre estos factores de riesgo se encuentran los niveles altos de presión arterial, el tabaquismo, el sobrepeso u obesidad central, el sedentarismo, la diabetes mellitus, las dislipidemias, la microalbuminuria, el filtrado glomerular menor de 60 mililitros por minuto, la edad mayor de 65 años en mujeres y de 55 en varones, la raza negra, el sexo masculino y la presencia de lesión en órganos diana como corazón, cerebro, riñón y arterias. Los anteriores factores de riesgo permiten incluir al paciente en los grupos de clasificación que te mostramos a continuación. Los pacientes que no tienen factores de riesgo, ni lesión de órgano diana, ni enfermedad cerebrovascular se incluyen en el grupo de riesgo A. Los que tengan al menos un factor de riesgo, pero que no sean diabéticos, ni tengan lesión de órgano diana, ni enfermedad cerebrovascular, se incluyen en el grupo de riesgo B. En el grupo de riesgo C se incluyen los pacientes diabéticos o no, con lesión de órgano diana o enfermedad cerebrovascular, pero sin ningún otro factor. Los pacientes con hipertensión arterial suelen presentar complicaciones en cualquier momento evolutivo de la enfermedad y no siempre guardan relación con el tiempo y el tipo de hipertensión. Las más frecuentes son la cardiopatía hipertensiva, cuyas manifestaciones fundamentales son la hipertrofia ventricular izquierda, la cardiopatía isquémica y la insuficiencia cardíaca, la trombosis y la hemorragia cerebral a nivel del sistema nervioso central, a nivel renal, la insuficiencia renal crónica y la arteriosclerosis de grandes vasos que produce insuficiencia arterial periférica y aneurisma aórtico.
Dentro de las complicaciones agudas se encuentran la crisis hipertensiva, que aparece cuando hay un ascenso brusco de la tensión arterial, generalmente con diastólicas mayores de 110 milímetros de mercurio, y causa lesión irreversible de órganos diana. En dependencia de la gravedad y de la rapidez de las medidas a tomar, se clasifica en emergencia hipertensiva cuando en presencia de un ascenso brusco de la tensión arterial aparece disfunción de órganos diana, expresado en encefalopatía hipertensiva, hemorragia intracraneal, angina inestable, infarto agudo del miocardio, aneurisma disecante de la aorta, eclampsia, entre otras. Estos pacientes requieren ingreso en las unidades de cuidados intensivos y reducción de las cifras de tensión arterial en un tiempo no mayor de 1 hora. Y la urgencia hipertensiva, en la que el ascenso brusco de la tensión arterial no se asocia a disfunción aguda de órganos diana, y en la que la presión arterial debe ser reducida en un plazo de 24 horas. El tratamiento de un paciente con hipertensión arterial persigue los siguientes objetivos: normalizar o controlar las cifras de tensión arterial, evitar y hacer regresar las lesiones de órganos diana y evitar las complicaciones. Al comenzar el tratamiento de un paciente hipertenso, es un requisito obligado hacer una estratificación de riesgo en base a las cifras de tensión arterial y a la presencia o no de factores de riesgo que indiquen peor pronóstico. La primera acción del médico integral comunitario ante un paciente diagnosticado como hipertenso consiste en la educación sanitaria para adquirir un estilo de vida favorable, para lo cual se sugieren los siguientes aspectos: el control del peso corporal, la reducción del consumo de sal, lograr una adecuada educación nutricional, incrementar la actividad física, la eliminación o disminución del consumo de alcohol, la eliminación del hábito de fumar, el control del estrés, entre otras. Todas estas medidas debes revisarlas en tu libro de texto. Los pacientes con tensión arterial considerada normal alta en el grupo de riesgo A o B, el tratamiento consiste solo en modificar el estilo de vida. Los del grupo C se les debe añadir tratamiento con drogas hipotensoras. Aquellos cuyas cifras estén en el estadio 1 y grupo de riesgo A o B se benefician con solo modificar el estilo de vida. A los del grupo C se le deben añadir drogas hipotensoras. A los pacientes incluidos en los estadios 2, 3 y 4, desde el inicio del tratamiento se debe comenzar con las modificaciones del estilo de vida y las drogas hipotensoras, independientemente del grupo de riesgo en que se incluyan. En el momento de decidir e iniciar el tratamiento farmacológico, debes tener en cuenta las siguientes condiciones: las características individuales del paciente, como son edad, sexo y raza, el estadio en que se encuentra la enfermedad, la presencia de factores de riesgo y de lesión de órganos diana, y la comorbilidad del paciente. Entre los medicamentos antihipertensivos más utilizados se encuentran los diuréticos tiazídicos como la hidroclorotiazida, la clortalidona y la indapamina, los diuréticos de asa como la furosemida y la bimetadina, los diuréticos ahorradores de potasio como el aldactone y la amilorida, los betabloqueadores beta-1 selectivos como el atenolol y los betabloqueadores beta-2 no cardioselectivos como el propranolol. Bloqueadores alfa-adrenérgicos como la doxazoxina, los antagonistas del calcio como el nifedipino, el diltiazem y el verapamilo, los inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina como el captopril, el enalapril, el lisinopril y el perindopril, entre otros, los antagonistas del receptor de la angiotensina 2 como el losartán, valsartán, irbesartán y telmisartán, entre otros, los vasodilatadores, entre los que se encuentran la hidralazina y el minoxidil,
y los antihipertensivos de acción central como la reserpina y la alfametil-dopa. Para profundizar en las pautas generales, las indicaciones, contraindicaciones, dosis y principales efectos adversos de estos medicamentos, debes revisar tu libro de texto y prepararte para la próxima semana, donde ahondarás en la terapéutica específica hipotensora en el taller en que se abordarán los mismos a través de diferentes situaciones clínicas. Ante un paciente que acude a consulta porque después de estar recibiendo tratamiento sus cifras de tensión arterial se mantienen elevadas, debes indagar en los siguientes aspectos: dosis insuficiente, ingesta excesiva de sal y ganancia de peso inadecuada, uso concomitante de anticonceptivos, antiinflamatorios no esteroideos o glucocorticoides, la existencia de una hipertensión secundaria no diagnosticada, el escaso cumplimiento del tratamiento. Para lograr todo esto es necesario que mantengas una comunicación empática con los pacientes. La evaluación clínica sistemática por el médico general debe incluir clasificar al paciente según cifras de tensión arterial, identificar las causas de la presión arterial elevada, precisar y evaluar la presencia de daño de órganos diana y la extensión del mismo si la hubiera, definir y evaluar la respuesta a la terapéutica impuesta, identificar otros factores de riesgo cardiovascular o enfermedades asociadas que permitan definir un pronóstico y aplicar la terapéutica más adecuada, y precisar los factores psicosociales y ambientales que inciden en la hipertensión arterial. Una de las complicaciones más frecuentes de la hipertensión arterial maltratada y con evolución tórpida es la insuficiencia cardíaca, síndrome clínico del que nos ocuparemos a continuación. La insuficiencia cardíaca constituye uno de los síndromes clínicos más frecuentes en la práctica médica y una de las causas más comunes de hospitalización después de los 65 años de edad. Su prevalencia en la población general oscila entre 3 y 20 por 1000 personas. La insuficiencia cardíaca es el síndrome clínico que se produce cuando el corazón es incapaz de mantener un bombeo de sangre adecuado para satisfacer las necesidades metabólicas de los tejidos en cada momento, o cuando logra hacerlo, pero a base de aumentar las presiones de llenado. Los grupos etiológicos donde se ubican las principales causas de insuficiencia cardíaca son: por fallo de la contractilidad, cuyas causas más frecuentes son la cardioesclerosis, la cardiopatía isquémica, la miocardiopatía dilatada, las miocarditis, la hipertensión arterial, la insuficiencia mitral y la estenosis aórtica. Por fallo en la distensibilidad, como se ve en la pericarditis constrictiva y derrame pericárdico, miocardiopatía hipertrófica, miocardiopatía restrictiva, mixoma auricular, estenosis mitral e insuficiencia aórtica. Por fallo eléctrico, entre cuyas causas tenemos las bradiarritmias como la bradicardia extrema, los bloqueos auriculoventricular de alto grado, las taquiarritmias como la fibrilación auricular, la taquicardia paroxística supraventricular y la taquicardia sinusal. Etiopatogénicamente, la insuficiencia cardíaca puede ser originada por disfunción diastólica o por disfunción sistólica. En la disfunción diastólica se afecta la distensibilidad ventricular por disminución de la relajación, lo que conduce a una dificultad con el llenado del ventrículo. Esto conlleva a un aumento súbito de la presión intraventricular con acortamiento de la fase de llenado rápido. Esta situación, la contracción auricular, es básica para completar el llenado ventricular. En la disfunción sistólica se produce la pérdida de la función de bomba del corazón
por déficit de la contractilidad miocárdica debido a la afectación directa del músculo cardíaco. Con el descenso del gasto cardíaco se activa una serie de mecanismos denominados de compensación que logran mantener un gasto adecuado aunque hay una afectación importante de la capacidad contráctil. Entre estos están el aumento de la precarga mediante el incremento de volumen residual, la retención hidrosalina y la constricción venosa, que logra mantener el gasto cardíaco pero a expensas de una congestión retrógrada. El aumento del tono simpático, que hace que los vasos de resistencia redistribuyan la sangre hacia áreas vitales como cerebro y corazón. La activación del sistema renina-angiotensina-aldosterona como consecuencia de la disminución del flujo sanguíneo renal y la consiguiente retención de agua y sodio. La hipertrofia y dilatación ventricular para hacer frente a las sobrecargas mantenidas de presión y de volumen con el consiguiente aumento del consumo de oxígeno miocárdico. Los cambios anatomopatológicos más importantes generalizados son la congestión y el edema. Al nivel del corazón se encontrará cardiomegalia por hipertrofia y dilatación cardíaca y en ocasiones derrame pericárdico. A nivel pulmonar, congestión pulmonar y derrame pleural en ocasiones, con espacios aéreos reducidos y presencia de macrófagos cargados de hemosiderina. El hígado aparece aumentado de tamaño y congestivos, y a veces puede aparecer cirrosis cardíaca con necrosis centrolobular. En el riñón se observa edema y lesión tubular por isquemia, y en el cerebro se observa congestión que puede llegar al edema. Resulta un elemento muy importante para el médico la clasificación de la insuficiencia cardíaca, la cual tiene varios ejes clasificatorios como son: dependiendo del predominio del fallo circulatorio, se clasifica en anterógrada y retrógrada, según el gasto cardíaco, en aumentada o disminuida, según el tiempo de instalación, en insuficiencia cardíaca aguda o crónica, según las manifestaciones clínicas, izquierda, derecha o global, según el compromiso de la función ventricular, se clasifica en sistólica y diastólica, según su fisiopatología, por fallo de la contractilidad, de la distensibilidad, por fallo eléctrico y congestión circulatoria. Según el grado de capacidad funcional, se clasifica en clase 1, 2, 3 y 4. La clase 1 es cuando no hay limitaciones y las actividades habituales no producen fatiga excesiva, disnea ni palpitaciones. Clase 2, cuando el paciente no presenta síntomas en reposo, pero la actividad física habitual produce fatiga, disnea, palpitaciones o angina. Clase 3, cuando no hay síntomas en reposo, pero sí ante niveles muy bajos de actividad física. Clase 4, cuando los síntomas siempre están presentes, tanto en reposo como en ejercicio. Otro eje de clasificación de interés para el diagnóstico y conducta es el tiempo de instalación, que precisarás de forma clínica en aguda o crónica, cuyas diferencias aparecen en el cuadro que te estamos mostrando en la pantalla. Tan importante como el conocimiento de la enfermedad de base es la identificación de las causas desencadenantes. Estos factores, además de desencadenar la enfermedad, pueden ser causa de refractariedad ante el tratamiento. Entre las más frecuentes están las arritmias, las infecciones, la hipertensión arterial, la anemia, el tromboembolismo pulmonar, la endocarditis y miocarditis, la fiebre reumática
y el infarto agudo del miocardio. Los signos del examen físico estarán en correspondencia si se trata de una insuficiencia cardíaca izquierda o una insuficiencia cardíaca derecha. En caso de insuficiencia cardíaca izquierda encontrarás los signos de enfermedad de base, presencia de estertores crepitantes en ambas bases pulmonares, también se encuentra taquicardia y ritmo de galope. En la insuficiencia cardíaca derecha encontrarás edema en ambos miembros inferiores, que aumenta con el transcurso del día y disminuye con el reposo y la posición de acostado. Es frecuente encontrar hepatomegalia congestiva de superficie lisa, borde romo y sensible a la palpación, así como ingurgitación y reflujo hepatoyugular. Durante la práctica médica diaria, y en especial en la guardia médica, podrás identificar la insuficiencia cardíaca izquierda aguda como cuadro grave que puede adoptar dos formas clínicas, el pseudoasma cardíaco y el edema agudo del pulmón. En el primero, el paciente despierta de forma súbita con falta de aire intensa, tos molesta y seca, respiración sibilante. En el examen físico se encuentran taquicardia, ritmo de galope ventricular y auricular y estertores roncos y sibilantes en ambos campos pulmonares. Este cuadro puede regresar espontáneamente con el ortostatismo o progresar a un cuadro más grave. El edema agudo del pulmón es el grado máximo de insuficiencia cardíaca aguda. Ocurre generalmente en las primeras horas de la madrugada, aunque puede presentarse durante el día, pero en estos casos se asocia casi siempre a infarto agudo del miocardio. En esta entidad, edema agudo del pulmón, la disnea alcanza su mayor intensidad. El paciente siente que se asfixia, la tos es intensa y se acompaña de expectoración rosada o hemoctoica. La respiración se hace estertorosa. Al examinar al paciente aparece palidez, sudoración fría, taquicardia, ritmo de galope, estertores crepitantes en ambas bases pulmonares que rápidamente progresan hasta los vértices, lo que se conoce con el nombre de estertores en marea montante. Para arribar a un diagnóstico positivo, puedes auxiliarte además de los criterios de Framingham, los cuales puedes revisar en tu libro de texto. El diagnóstico de esta entidad es eminentemente clínico. Son utilizados algunos exámenes complementarios para evidenciar etiología y complicaciones, entre estos el hemograma, donde puede aparecer leucocitosis en muchas de las enfermedades desencadenantes, como por ejemplo la fiebre reumática y la endocarditis infecciosa. La velocidad de sedimentación globular está retardada. En el ionograma aparecerá hiponatremia dilucional o hipopotasemia debida a tratamiento diurético. En el sedimento urinario mostrará albuminuria. La urea, ácido úrico y creatinina suelen estar elevados debido a hipoperfusión arterial e hipertensión venosa renal. Las aminotransferasa y bilirrubina estarán elevadas por la congestión hepática. Dentro de las evidencias imagenológicas tenemos el telecardiograma, que muestra cardiomegalia, signos de congestión pulmonar y derrame pleural. El ecocardiograma, útil, barato y no invasivo para identificar las enfermedades de base y para medir el grado de afectación de la función ventricular, como estado de la contractilidad, volúmenes y fracción de eyección. La ventriculografía nuclear, también útil para medir la función ventricular, pero cara y poco disponible. También son utilizados el electrocardiograma para identificar la causa, donde también se encuentran signos de crecimiento ventricular izquierdo, sobrecarga, taquicardia sinusial y arritmias. El cateterismo cardíaco, no realizado rutinariamente, pero útil para medir las presiones en las cavidades y grandes vasos, calcular el gasto cardíaco, detectar defectos valvulares y septales. La evolución de este síndrome conlleva complicaciones dependiendo de la edad
patologías asociadas y el tratamiento. Como complicaciones de la insuficiencia cardíaca pueden aparecer arritmias, tromboembolismo pulmonar, bronconeumonía, cirrosis cardíaca, caquexia cardíaca y la muerte. Como complicaciones del tratamiento suelen aparecer la intoxicación digitálica, alteraciones hidroelectrolíticas y sangramiento por el uso de anticoagulantes. El tratamiento de la insuficiencia cardíaca se fundamenta en la eliminación o corrección de la causa que lo origina, en evitar y controlar los factores desencadenantes y de refractariedad, y el tratamiento en sí de la insuficiencia cardíaca para mejorar el control de los síntomas y signos, la calidad de vida del paciente y así mejorar el pronóstico. Las bases en las que descansa la terapéutica de la insuficiencia cardíaca son las medidas generales, el tratamiento farmacológico y el trasplante cardíaco. Entre las medidas generales más importantes están el reposo, el ejercicio, evitar el tabaquismo, la dieta en la que debe restringirse el consumo de sodio para disminuir la retención hidrosalina y regular el aporte calórico y vigilar la ingestión de líquidos, evitar las tensiones emocionales, el estrés, pues estos producen vasoconstricción y arritmias. La manera en que deben indicarse cada una de estas medidas y su papel en el control de la enfermedad, debes revisarla y profundizarla en tu libro de texto. El tratamiento medicamentoso más eficaz de esta entidad se basa en los grupos farmacológicos entre los que están los inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina, como el captopril, el enalapril, el lisinopril. Se utilizan en casi todas las etapas, lentifican el remodelado por lesión nociva del ventrículo dañado, disminuyen la impedancia a la expulsión del ventrículo izquierdo y retardan la aparición de los síntomas en pacientes con disfunción muscular, mejoran el rendimiento ergométrico y reducen la mortalidad. Son los medicamentos de elección después de un infarto agudo del miocardio en pacientes con hipertensión y con insuficiencia valvular. Observa en la pantalla las dosis de estos medicamentos. Los diuréticos se utilizan para producir eubolemia y evitar el edema. Los más comúnmente empleados son los tiacídicos, como la hidroclorotiazida y la clortalidona. La furosemida y el ácido etacrínico, como diuréticos del ASA, se reservan para los casos agudos y para la insuficiencia cardíaca refractaria. Además, los ahorradores de potasio como la espironolactona, que son de acción débil y rara vez se utilizan como único fármaco. Los betabloqueadores, que un tiempo atrás fueron condenados a usar en este síndrome, hoy en día se han convertido en parte importante del tratamiento por reducir la frecuencia cardíaca y la hiperestimulación simpática. Aumentan el volumen sistólico y la fracción de eyección ventricular izquierda. Además, mejoran la supervivencia y disminuyen los peligros de aparición de muerte súbita. Entre sus inconvenientes se encuentra el ajuste de las dosis, que en cada paciente es individual, para evitar la aparición de hipotensión arterial y la bradicardia, que pueden agravar este cuadro. Entre los más utilizados se encuentran los adrenérgicos beta 1 selectivos, como el metoprolol y el bisoprolol, y los beta 1 alfa 1 como el carvedilol. Observa el cuadro con los principales beta bloqueadores y sus dosis que se emplean en este síndrome. Los digitálicos como la digoxina y la digitoxina durante muchos años fueron los pilares fundamentales en el tratamiento de este síndrome, hoy cuyas indicaciones son la insuficiencia cardíaca con taquiarritmias supraventriculares y en los pacientes que
que con los inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina, beta bloqueadores y vasodilatadores no hayan logrado mejoría. Otro grupo de medicamentos que se utiliza son los vasodilatadores, que son valiosos porque disminuyen el tono vasomotor exagerado, se utilizan en todas las formas de insuficiencia cardíaca, aumentan la tolerancia al ejercicio y se utilizan solos o combinados. Los más disponibles y utilizados son la hidralazina como vasodilatador arterial y los nitratos como vasodilatadores venosos. Otros medicamentos utilizados en este síndrome son los antagonistas de los receptores de la angiotensina 2. No son más efectivos que los inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina, pero sí mejor tolerados. Los anticoagulantes se utilizan en pacientes con fibrilación auricular crónica y en pacientes con dilatación ventricular severa. Para profundizar en el conocimiento del empleo de estos medicamentos en sus indicaciones, contraindicaciones, dosis y efectos adversos, debes revisar tu libro de texto. La presentación aguda de la insuficiencia cardíaca lo constituye, como ya conoces, el edema agudo del pulmón, cuadro de gran dramatismo clínico, de rápida instalación, alarmante sintomatología y elevada gravedad y mortalidad, el que podrás presenciar durante tu estancia fundamentalmente en la guardia médica. El tratamiento debe establecerse de forma inmediata, cuyos parámetros fundamentales son: sentar al paciente con los pies colgando con la aplicación de torniquetes con el objetivo de disminuir el gasto del ventrículo derecho y aminorar la cantidad de sangre que llegue a ellos. Suministrar oxígeno a presión positiva intermitente, lavado en solución alcohólica acuosa, canalización de vena profunda. Al mismo tiempo, y solo bajo la dirección de una voz de mando, se aplicarán el resto de las medidas de urgencia. Administración de morfina para reducir la ansiedad y los estímulos adrenérgicos vasoconstrictores. De forma simultánea, se administra diuréticos, preferentemente de asa, y digitálicos de acción rápida. Si el paciente no se encuentra en colapso circulatorio, se utilizan además el nitroprusiato de sodio endovenoso. Se empleará además aminofilina para aliviar la broncoconstricción. En algunos casos de etiología no cardiovascular, suele ser necesario la indicación de otros medicamentos como esteroides, albúminas o antihistamínico. Este tratamiento será profundizado cuando estudies esta entidad en el tiempo lectivo de urgencias médicas. Al finalizar la actividad de hoy, arribamos a las siguientes conclusiones. La hipertensión arterial es la enfermedad crónica más frecuente de las muchas que afectan a la humanidad y constituye el factor de riesgo más asociado a las principales causas de muerte. En su aparición y comportamiento epidemiológico influyen numerosos factores como la edad, el sexo, el color de la piel, la herencia, hábitos alimentarios, entre otros. En la mayor parte de los pacientes hipertensos no se encuentra causa alguna y en una minoría la enfermedad se debe a una causa generalmente curable. La hipertensión arterial es asintomática, fácil de detectar, casi siempre sencilla de tratar y que con frecuencia tiene complicaciones letales si no recibe tratamiento. La hipertensión arterial se relaciona con factores que dependen de estilos de vida no saludables, tanto en países desarrollados como subdesarrollados, en los que el médico tiene la responsabilidad de modificarlos para detener la aparición de esta entidad o realizar pesquisa activa de la misma dentro de su comunidad. La intervención no farmacológica es responsabilidad del médico general, está indicada en todos los pacientes hipertensos y la farmacológica debe ser individualizada, sistemática y controlada. Los exámenes diagnósticos de laboratorio e imaginológicos permiten hallar las causas de hipertensión secundaria, así como las causas curables, además de revelar
el daño en los órganos diana. La insuficiencia cardíaca como síndrome clínico es el único trastorno cardiovascular frecuente que su prevalencia sigue en aumento conforme al número de población envejecida. La clasificación de la insuficiencia cardíaca, atendiendo a las cavidades afectadas, al grado de incapacidad que provoca y al tiempo de instalación, son determinantes para la conducta a seguir frente a un paciente en tu comunidad. Las bases del tratamiento del síndrome de insuficiencia cardíaca incluye medidas farmacológicas y no farmacológicas que son de fácil aplicación a nivel comunitario. Los factores de riesgo modificables más importantes para las enfermedades cardiovasculares están en incremento. Las enfermedades cardiovasculares representan hoy la mayor causa de mortalidad en adultos, a pesar de la disminución en las últimas décadas de las enfermedades vasculares cerebrales. La inclusión de nuevos medicamentos trombolíticos en el tratamiento inmediato del infarto agudo del miocardio y sistemas de urgencia han incidido también en la reducción por esta causa. Estos serán temas motivantes para la próxima actividad orientadora.